Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Después, Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. Y antes de seguir leyendo, para que esto es como ver así de dónde nos quedamos, acuérdate que los filisteos se enojaron mucho porque les quitaron por ahí unas guarniciones que tenían ya establecidas. Entonces están enojados y van a salir contra Israel y vienen con todo. O sea, de verdad es un ejército numeroso si mal no recuerdo, eran 6,000 hombres y muchos carros de guerra. Entonces, vienen con todo y Saúl acaba de desobedecer a Dios y le acaban de quitar su reino. Espiritualmente hablando, Dios dijo, tú ya no vas a ser el rey. Entonces, imagínate, todo eso está pasando y todavía Samuel se va y sigue su camino. Entonces, es un momento difícil. Y en este momento están ubicados, están agrupando el ejército enemigo contra Israel, contra un Israel que está desagrupado, ¿okay? Que no está listo y que tiene miedo. Entonces dice aquí que el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. ¿Los demás? No. Y dice Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual, otro fue al occidente a Bet Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, fíjate qué desventaja. El día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Por qué? Porque los filisteos se apropiaron de todo el mercado de herreros y entonces prácticamente no ponían un letrero así de no se hacen armas para israelitas, ¿no? O sea, no te vamos a forjar ningún arma. Entonces los israelitas no tenían armas. ¿Quién tenía? Solamente Saúl y Jonatán. O sea, el rey y su hijo. Todos los demás no sé qué llevaban. No sé si llevaban palos o sus arados o sus ganas, pero no tenían armas de verdad, no tenían. Entonces eran 600 hombres, una desventaja numérica grande contra carros de guerra que tenían los filisteos y 600 hombres que no tenían armas. Era así como de risa, es una desventaja muy seria. Entonces dice el verso 23, el paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Entonces hay una seria desventaja. Eso solamente quiero que quede como algo ahí asentado. Y quizá antes de continuar leyendo, valdría la pena pensar en que tener la desventaja no es algo que se sale del plan de Dios, ¿ok? Si tú miras las historias de la Biblia y ves cómo Dios actuaba, Dios parece ser que disfrutaba actuar en seria y franca desventaja, a veces una desventaja de risa y exagerada, y cuanto más grande fuera la desventaja, mucho mejor. Y a veces tú vas a ver en la Biblia que así tenía que pasar.
O sea, incluso hubo un momento, esta es otra historia, pero el ejército de Gedeón, hubo un momento donde se hizo un ejército bien poderoso, tan poderoso que Dios le dijo a Gedeón: no voy a salir a la guerra con tu ejército, diles que se vayan a su casa, si no cuando ganen van a pensar que fueron ellos. Y al final solo se quedó Gedeón con 300 hombres, y con 300 hombres, de ahí sale la película de 300, por cierto, no es cierto, pero con 300 hombres Gedeón venció un ejército poderoso y ¿quién lo hizo? Pues obviamente lees la historia y fue Dios quien lo hizo. No fueron los 300, fue Dios. Y aquí está a punto de ocurrir lo mismo. O sea, cuando tú ves una desventaja así, solo te debes preparar porque Dios está a punto de hacer mucho más notorio su poder. Dios está a punto de mostrar su fidelidad hacia su pueblo. Entonces, estaban en desventaja, pero eso no es un problema para Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasó en la desventaja. Cierto día, ya estamos en el capítulo 14, Jonatán le dijo a su escudero. ¿Por qué dice cierto día? Porque acuérdate, hacen sus campamentos y ahí están como que midiendo las aguas y como que así. Entonces, pues están viendo a ver quién ataca primero y están preparándose y no saben exactamente cuándo va a empezar la batalla. Entonces, un día de esos en los que ya estaba el campamento filisteo ahí establecido y que había avanzado un contingente y se habían establecido en el paso de Micmas. Entonces un día Jonatán, él solito le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada, en el paso de Micmas. Vamos ahí a donde están los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Ya recordarás esos personajes. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas, el otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Voy a seguir leyendo, ya para que no se queden picados. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Es la señal que él está pidiendo. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 de hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Y va a seguir, la verdad es que de aquí esto puede ser una película. Fácilmente. Todo lo que ocurre después es increíble. Cómo suben 2 hombres a pelear contra los filisteos, pero no suben solos, ¿no? Es increíble cómo de pronto ellos empiezan a vencer y te das cuenta quién está con ellos y te das cuenta cuando todos caen en pánico y te das cuenta cuando hay un terremoto y tú dices, esto ya se va a descontrolar. O sea, ya llegó Dios aquí.
y ya Dios empezó a actuar y ya Dios empezó a pelear por ellos. Y ellos la verdad es que ya de aquí ya te das cuenta de, ya valieron los filisteos, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy me quiero quedar aquí y platicar un poco de esto, porque estábamos hablando de que Israel tenía la desventaja militar y que tener la desventaja no está mal, porque tener la desventaja va a maximizar el poder de Dios a favor tuyo. Pero yo veo aquí a Jonatán con una fe también increíble, porque de pronto él se para con su escudero, o sea, ni siquiera se jala a más hombres, sino él y su escudero y dice, vamos contra ellos. ¿Y de dónde se le ocurre que van a poder vencer? Dice en el verso 6, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Le dijo a su escudero, tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. ¿De dónde nació una fe tan grande en el corazón de Jonatán? Tú piensas, o sea, no era que Jonatán así era siempre, ¿sabes? No era que él iba por la vida así de, no, Jonatán ya saben, él súper intrépido. Sino yo creo que el tener la desventaja por varios días mientras estuvieron acampando, el tener la desventaja por varios días, el estar sumido a lo mejor en esa oscuridad y ver toda esa adversidad, simplemente ayudó a que Jonatán desarrollara una fe más grande que la adversidad que estaba viendo. Así que a veces Dios te va a dejar sentir y saborear la desventaja. Te va a hacer sentir tan pequeño, tan insignificante. Necesita Dios que saques de ti toda seguridad en ti mismo y en tu propio poder. Necesita de verdad así como traer una sombra a veces sobre ti. Así de mira, es bien grande esto, mira, esto te supera. Y si no sientes que te supera, entonces Dios lo va a hacer más grande para que de verdad sientas que te supere. Y cuando ya sea suficientemente grande la adversidad, es ahí donde empieza a crecer la fe. ¿De dónde sacó una fe tan grande Jonatán? La sacó de la adversidad. La sacó de la desventaja que tenía. Así que no necesitas tener la ventaja en todo lo que haces. Necesitas tener fe en la desventaja. Eso es lo que Dios quiere desarrollar. Dios no quiere darte un ejército poderoso. Dios no quiere darte números, Dios no quiere darte lógica y decir, mira, organízate, mira, planea bien, mira, disciplínate. Y entonces si tú eres así disciplinado y te organizas y los números te dan, lánzate entonces. Y Dios sabe que somos así. Pero al final si nos lanzamos contra cualquier adversidad que tengamos en la vida, con nuestra organización, con nuestra planeación, con nuestro poder, al final, ¿qué vamos a decir? ¿Fue Dios o fui yo? ¿Fue Dios o fue mi experiencia? ¿Fue Dios o fue mi determinación? ¿Fue Dios o fue que yo hice las cosas bien? Y a veces necesitamos estar en desventaja para que entonces cuando tengamos la ventaja, porque Dios está con nosotros, sepamos de si acaso yo logré esto, si acaso yo vencí esta adversidad y salí a flote en esta situación, no fui yo, fue Dios. Obviamente fue Dios. Entonces, tener la desventaja es parte del plan de Dios. Porque la desventaja ayudó a Jonatán a desarrollar su fe. Y Dios pretende que los tiempos apretados y las temporadas difíciles en tu vida hagan crecer tu fe. ¿Sabes? No sería de mucha ayuda si tuvieras todas las armas, ¿sabes? Si hubiera habido herreros, si hubieran tenido unos números de guerreros más o menos pues nivelados, no hubiera sido de mucha ayuda porque al final ellos iban a creer que fue su mano y no el poder de Dios el que los iba a salvar. Y esto nos hace recordar cuántas veces Dios les decía, no es con fuerza, no es con poder, es con mi espíritu. Esténse quietos y miren cómo yo voy a pelear por ustedes.
Siempre Dios quiere hacernos saber de así de, mira, por muy grande, por muy difícil, por muy complicado que sea, si yo estoy contigo, siempre vas a tener la ventaja. Los números que los números no te hagan sentir confiado. Que tu poder no te haga sentir confiado. Que el dinero que tienes no te haga sentir confiado. Que sea Dios lo que te haga sentir confiado. Entonces fíjate qué padre que Jonatán no podía gloriarse en las armas que tenía o en el ejército que tenía y solo le quedó poder confiar absurdamente en Dios. Solo le quedó eso. Así que a veces la vida nos va a llevar así tan apretados para que solo te quede creer absurdamente que aún ahí Dios te va a ayudar y te va a sacar. Entonces es súper normal que como cristiano estés apretado. Es súper normal que como cristiano atravieses situaciones que te rebasen. Es súper normal. No digas de, ¿cómo si Dios dice que está conmigo? No tenemos armas. ¿Cómo si Dios dice que está conmigo? ¿Por qué el enemigo es más grande que yo? ¿Por qué Dios dice que está conmigo? ¿Por qué parece que nada me está saliendo bien? Y yo te digo hoy, la desventaja va a hacer crecer tu fe. Aprovecha las pruebas para que tu fe avance, para que tu fe crezca. Por eso Santiago dice que nos sintamos muy felices cuando estemos atravesando por diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y añade Dios a nuestro carácter aquellas cosas que no tenemos. Así que cuanto más abrumados estamos, más estamos creciendo. Cuanto más nos rodean las sombras de muerte, algo se empieza a despertar. Fe. Una fe que no teníamos. Una fe que seguramente no tendrías si tuvieras exceso de confianza en ti mismo. Pero solo esa fe, así pequeñita, así de yo y mi escudero, ¿sabes? Así de pequeñita, como decía Jesús, un grano de mostaza. Esa fe que nace en la adversidad y en la desventaja te va a ayudar a enfrentar lo que haya adelante por muy difícil que sea. Entonces, me gusta la fe de Jonatán y que diga, nada puede detener al Señor. Qué padre que podamos en algún punto de nuestra vida dejar de mirar a los problemas o a las adversidades, dejar de mirarlas como algo imponente y mejor miremos a Dios como más imponente. Y que podamos decir, nada puede detener al Señor. Que seamos gente de esa clase de fe. No necesito tener la ventaja para saber que Dios va a ayudarme a vencer. Y a veces queremos tener la ventaja primero para sentirnos poderosos antes de tener fe. ¿Sabes? Pero la fe no se construye en los buenos momentos, la fe nace en los malos momentos. Entonces es así como de, voy a llevar a cabo este proyecto, pero primero quiero ver el dinero. Y primero quiero tener de sobra para entonces hacerlo, ¿no? Sentirme poderoso, ¿sabes? Sentir que, ahora sí agárrense, para entonces ahora sí lanzarme. Y Dios ve eso. Dios ve si estás confiando, por ejemplo, en el dinero o estás confiando en Él. Si Dios te dijo que hagas algo, pero no ves los recursos claros, tienes que avanzar a pesar de eso y vas a ver la mano de Dios respaldándote milagrosamente. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios si siempre estamos esperando tener la ventaja para entonces hacer algo? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios si no queremos pelear guerras en desventaja? No nos gusta eso. Necesitamos pelear guerras en desventaja para ver el poder de Dios
obrando en nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo quieres vencer al enemigo? ¿Con matemáticas? ¿Con lógica? ¿O con poder irracional y fuera de toda proporción descendiendo del cielo a tu favor? ¿Cómo quieres vencer al enemigo? El enemigo tiene 6,000 hombres y 3,000 carros de guerra. ¿Cómo lo quieres vencer? ¿Con 9,000 hombres y 12,000 carros de guerra? ¿Y armas para empezar? ¿O con un terremoto y pánico en el enemigo que después vas a ver que se empiezan a matar entre ellos? ¿Cómo quieres vencer? ¿Con tu fuerza o quieres ver a Dios vencer? Y yo te digo algo, ¿quieres ver a Dios vencer? ¿Quieres ver a Dios glorificarse? Porque la fuerza y los números, dice aquí Jonatán, los números no ganan batallas. La lógica, las matemáticas no ganan batallas. ¿Cómo quieres vencer? ¿Quieres ver el poder de Dios obrando? Solo avanza, solo lánzate. Es como la alimentación de los 5,000. No era un problema así de no hay suficiente comida. Y Jesús pudo haber dicho, qué pésima organización tienen ustedes. O sea, yo estoy aquí haciendo milagros, predicando sermones, predicando historias y parábolas y todo el tiempo. Anoche me desvelé preparando la parábola de hoy, la del sembrador que di, ¿no? Y no creo que haya pasado eso de que se preparara. O sea, como tal, así de, ¿qué voy a predicar mañana? Pero entonces, es así de, qué pésima organización, ¿por qué no? ¿Por qué? Y miren dónde estamos, a ver qué está pasando con nuestra organización, qué van a decir de nosotros. Y entonces está la gente en un desierto y no hay nada que comer, entonces se tiene que acabar la reunión, porque no se organizaron bien. Pero Jesús sigue avanzando y dice, no pasa nada. Estamos en desventaja, sí. Hay una gran necesidad, sí. A ver qué tenemos, ¿no? 5 panes, 2 peces, súper bien, ¿no? ¿Y cuántas personas hay que alimentar? Pues 5,000 más sus familias, 5,000 hombres más sus familias. Súper bien, Jesús, así de, ¿qué? O sea, no dan los números. No dan los números. Y sabes, Jesús no era de esas personas a las que tú pudieras reconvenir en algo cuando se trataba de tener fe, ¿sabes? De que hubiera llegado Pedro, porque seguramente Pedro es el que hubiera hecho esto. Así de, Jesús, mira, y lo llamaba aparte, mira, otra vez vamos contigo. La otra vez nos hiciste cruzar el mar y que tú nos alcanzabas y y bueno, ya vimos que cruzaste caminando, ¿no? Pero ahora esto, o sea, ¿por qué quieres caminar todo el tiempo sobre algo que no es, ¿no? Y mira, ahorita ya sé que tenemos mucha fe y que te gusta que tengamos fe, pero, o sea, son 5 panes. O sea, ¿en cuántos cachitos hay que partirlo? O sea, si a nosotros nos cuesta trabajo celebrar cumpleaños de más de 20 y partir un pastel, ¿no? Y nos tocan luego embarraditas, o sea, ¿qué? ¿Vamos a organizarnos? ¿Vamos a planificar? ¿O vamos a creer? Y no es que diga que organizarse y planificar esté mal, sino que digo que a veces Dios va a arruinar tus planes y tu organización para glorificarse y para mostrarte que no es cuán inteligente eres, sino cuán poderoso es Él. Así que Él va a arruinar tus matemáticas y se va a glorificar. Y 5,000 hombres fueron alimentados ese día y sobraron 12 canastas, como para rematar así de ahí tienen. O sea, no funciona así. O sea, nosotros funcionamos en el poder de Dios, no en la habilidad humana. Tener la desventaja, sí, siempre la vamos a tener. Tenemos poco, sí, siempre vas a tener poco. Pero en Cristo Jesús siempre vas a tener la ventaja y en Cristo Jesús siempre vas a tener de sobra. Si tú quieres planificar tu vida
Simplemente con base a lo que alcanzas a ver con tus ojos, a planificar tu vida con base a lo que tienes o a lo que crees tener, vas a alimentar a 3, 4 personas y ya. No vas a ganar grandes batallas si lo quieres hacer con tus fuerzas, pero hey, Dios quiere glorificarse. No le pidas a Dios que te dé más armas y más guerreros y más tanques y más posibilidades. Pídele a Dios que se muestre en tus debilidades mejor. Porque es en tus debilidades, dice la Biblia, donde el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona. Y es así como de Dios se ve más glorioso cuanto más débiles e incapaces somos. Así que tener la desventaja siempre. Tener la desventaja, sí. Eso somos. O sea, hoy mientras estamos aquí cantándole a Dios y venimos con fe y seguimos creyendo en Él, no estamos aquí con fe porque siempre hemos tenido la ventaja. Estamos aquí con fe porque las historias que Dios ha construido en nosotros y la fe que ha construido en nosotros han nacido de siempre estar en desventaja. Y cantamos a Dios y oramos a Dios y le creemos a Dios porque lo hemos visto actuar en la desventaja. La verdad. Entonces, no quieras vencer y no quieras avanzar en tu vida con matemáticas o con lógica. Mejor con poder de Dios. Cuando tú ves las historias en la Biblia, te das cuenta que Dios siempre quería forjar fe en las personas. ¿Y cómo forjaba fe en las personas? A propósito, Dios les pedía cosas fuera de toda proporción. Construye un arca y vas a meter a una pareja de cada animal, es así de... porque voy a enviar un diluvio y es así de, ¿en serio? Y Noé tuvo que construir por años y años un arca y trabajar en un proyecto fuera de toda proporción, creyendo que Dios iba a cumplir. No precisamente estaban acostumbrados a va a llover súper duro, porque dice la Biblia que en esa época no llovía, que la tierra se regaba desde abajo. ¿Sabes? Entonces va a llover, es así de, ¿y qué es eso? Para empezar. Imagínate Noé construyendo así de, ¿y por qué construyes eso? Porque va a venir un diluvio así de, no creo. Y Dios pudo haberle dado probaditas así de, mira, como esto. Y Noé, bueno, sí, ya creo. Tuvo que trabajar años y años y décadas en algo que parecía imposible. Y ahí desarrolló su fe en la desventaja, ¿sabes? En la imposibilidad, en su carencia. Y cuando tú ves los personajes de la Biblia que tanto admiramos, siempre vas a ver esa desventaja. Siempre vas a ver cómo Dios los llevaba a ciegas hacia su destino y les pedía que confiaran en Él. Aquellos confían en carros, aquellos en caballos, ¿te acuerdas? Pero nosotros en el nombre del Señor confiamos. A eso les enseñaba Dios. No confíes en tu capacidad, confía en mi poder. Para las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, Él quiere que tú aprendas a confiar en su poder. ¿Cómo le va a hacer? Va a ahogarte. ¿Sabes? Te va a poner contra la pared. Va a hacerte ver lo frágil, indefenso e incapaz que eres. Para que desde ahí una fe inimaginable empiece a surgir. Para que no te quede otra alternativa sino creer.
ahí es donde Dios se va a manifestar. Cuando tú crees. ¿Sabes? Cuando tú crees. Yo tengo un conflicto. A veces, ¿sabes? Tengo un conflicto entre echarle ganas y creer. Quiero echarle ganas. Es esta parte de a Dios orando y con el mazo dando. Es este conflicto eterno, ¿no? De le echo ganas, me comprometo, soy determinado y creo en Dios. Y a veces estas dos cosas se contraponen. Y es un conflicto porque a la vez estamos llamados obviamente a organizarnos, planificar, y Noé no habría construido el arca si no hubiera planificado y trabajado. Las cosas no se construyen con fe, sino con las manos de alguien que cree. ¿Sí o no? No tienes fe y te sientas a ver, sino tienes fe y te mueves. Y Jonatán tuvo fe y le dijo a su escudero, ven, vamos. Ven, vamos, y tal vez Dios nos va a ayudar. Así que la fe no es precisamente como, ahora yo no voy a hacer nada y chequen, ¿eh? No, la fe es de, vamos a hacer algo. Vamos a repartir estos 5 panes entre estas 5,000 personas, empiecen. Y empezaron a repartir, ¿sabes? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y dice Hebreos 11, y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero salió. No, él nunca tuvo la seguridad, él nunca tuvo algo tangible para poder aferrarse, solo tenía que confiar en algo invisible, en el poder de Dios. Así que debemos dejar de pedirle a Dios que nos dé la ventaja, para que entonces empecemos a gloriarnos en nuestra desventaja. Como Pablo se gloriaba y decía, me voy a gloriar en mis debilidades porque es ahí donde el poder de Dios se perfecciona. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si al final uno logra cosas humanamente y con sus fuerzas? Tú debes tener cuidado de que todas las cosas que tú logres y en las que tú te comprometas, debes tener cuidado de darle la gloria a Dios en todo. ¿Sabes? Porque si yo logro algo con disciplina, después me voy a parar aquí y les voy a predicar disciplina. Principios de disciplina para lograr cosas. Y está súper padre porque la disciplina nos da cierto sentido de control. De si yo hago estos puntos, puedo lograr cualquier cosa. Nunca separes la disciplina que es necesaria del poder de Dios, que es infinitamente más necesario. Porque si tú tienes toda la disciplina, pero Dios no está contigo, créeme, no vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. Pero si tú sabes que Dios está contigo, sale, disciplínate y avanza. Pero tú y tu escudero, sí, tú y tu escudero nada más. Avanza. Y Dios te va a ayudar a vencer cualquier adversidad. Ahora, 2 puntos antes de terminar. Me gusta que dice, tal vez el Señor nos va a ayudar. Dice, vamos y tal vez el Señor nos va a ayudar. Y ese tal vez es como de, si dicen, vengan y suban, es que Dios nos va a ayudar. Si dicen, quédense ahí, no se muevan, es que ahí nos quedamos y Dios no va a estar con nosotros. Y ese tal vez tiene todo sentido en la vida de fe. Porque no se trata de, para todo lo que yo tenga fe, Dios va a estar conmigo. Tengo fe que Dios me va a ayudar a esta cosa que no es su voluntad. Entonces al final está padre que Jonatán dijo, siento una fe increíble, pero tal vez Dios no quiere esto. Pero yo como le traigo ganas ya a esos paganos, ¿no? Entonces
sí tengo una fe increíble, pero ¿es lo que quiere Dios? Tal vez no. Tal vez no. Entonces la fe no es solo soy intrépido y me lanzo. A veces la fe es de poder detenerte y poder decir, si es la voluntad de Dios, yo voy a dar el paso. Si no es la voluntad de Dios, yo no me muevo, porque si Dios no va conmigo, o sea, nos van a hacer trizas. Entonces la fe también es aprender a escuchar la voluntad de Dios. Y aprender a discernir cuando Dios te dice avanza y cuando Dios te dice no te muevas, yo no voy a estar contigo. Y hay momentos que tú vas a ver, hablando de guerras de Israel. De las guerras podríamos sacar tantas predicaciones. Hablando de guerras, había momentos donde Dios les decía, no vayan a pelear contra ellos, yo no voy a ayudarlos. Pero ellos se decían, no, sí, vamos a poder y no sé qué, y le creían más a su sentido de valentía, le creían más a sus carros de guerra y a todas las victorias que ya tenían atrás y decían, vamos porque vamos y vas a ver si no. E iban, y por muy poderoso que fuera su ejército, sucedía al revés. Tenían todas las armas, tenían toda la capacidad, pero no iba Dios con ellos. Entonces ahí sí estaban en una desventaja. Por mucha ventaja militar que tuvieran y mucha autoconfianza, si Dios no va contigo, allí estás en seria desventaja. No necesitamos la ventaja, necesitamos a Dios con nosotros. No necesito armas de guerra, necesito fe para superar cualquier desventaja. Y necesito confiar en el Señor, en qué es su voluntad y qué no, y saber detenerme y saber avanzar cuando es debido. Ahora, con esto termino. Me encanta su escudero, el verso 7. Dice, vamos a subir y Dios no tiene límites y Dios nos puede ayudar. ¿Quién puede detener al Señor? Si Dios pelea con nosotros, vamos a vencer. Y el escudero, ¿qué le dice? Verso 7, checa. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Wow. ¿Sabes que tu fe intrépida a veces necesita compañeros? Y tú quieres ser un escudero, en este sentido un compañero, de esos que si yo veo fe en ti, entonces yo voy contigo. No te hago reconvenir, no arruino tu fe, no te hago hacer cuentas. No te hago sentarte a la lógica y a las matemáticas, no vengo con lógica y así de tranquilo, ¿no? O sea, aguanta, somos dos, ellos ¿cuántos son? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Desayunaste? No, mira, siento que, o sea, ya estás exagerando, mira, sí, o sea, sí Dios, pero también. Y empezamos ¿qué tipo de compañeros o amigos queremos ser? Porque a veces, o sea, yo pienso esto, que Jonatán tenía una fe increíble, la verdad, en este momento, va con todo, pero ¿qué hubiera pasado si su escudero no la tenía? ¿Qué hubiera pasado si el escudero le tiraba la fe y le apagaba su ilusión? ¿Qué hubiera pasado si su escudero, para empezar, le decía, pues vas tú, pero yo no voy contigo? ¿No crees que Jonatán a lo mejor se habría desanimado? ¿No crees que habrían pasado entonces muchas dudas por su cabeza? Y si alguien tiene fe, déjalo tener fe. ¿Sabes? Estoy contigo, le dice. Puedes ver la fe de Cristo en alguien más. Sé de los que dicen, pues va. No seas matemático, no seas lógico. Sé valiente y cree también. ¿Ok? A veces entre parejas, matrimonios, necesitan funcionar así a veces.
¿sabes? Si uno tiene fe, sigue esa fe, de verdad. No trates de detener a Jonatán. Di, yo estoy contigo. ¿Vas a creer esa tontería? Va. Estoy contigo en todas las tonterías que quieras. Y lo que sucede a continuación es impresionante. Porque tenían una desventaja espantosa, pero Dios fue más espantoso. Y los asustó a todos. Y los hizo correr. Porque voy a decir aquí, 2 personas tuvieron fe. Eso es más que cualquier enemigo. La fe es más que cualquier cosa. Por eso Jesús decía, si tú tienes un poquito de fe, no necesita Dios, quiero que los 600 hombres tengan fe. No. Con uno que tenga fe y que contagie a un compañero, con 2 que se pongan de acuerdo en algo, ¿sí o no? Son principios del reino de Dios. Tú ponte de acuerdo con algo y pídanle a Dios con fe y van a recibir lo que están pidiendo. Con 2 locos, con 2 locos Dios tiene. Eso es todo. Pero no 2 locos nada más, 2 personas con fe. ¿Ok? ¿Y sabes cuánto necesitamos hoy en día eso? Fe. Volver a creer en cosas grandes, volver a creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Volver a ser absurdos, volver a tomar decisiones tontas, humanamente hablando. ¿Sabes? Recuperar esa fe tan pequeña que lograba cosas tan asombrosas. Y eso es lo que Dios quiere forjar en su pueblo, fe. Así que hoy te digo algo completamente normal si te sientes abrumado. Dios va a hacer nacer fe de eso. Completamente normal si te sientes apretado en este momento. Dios va a hacer nacer fe de eso. A veces Dios va a esperar a que nazca fe en ti antes de darte un poco de respiro. Completamente normal que te sientas aventajado todo el tiempo. Completamente normal que te sientas tan débil y tan incapaz. Completamente normal que sientas que no puedes un día más. Completamente normal si sientes que no tienes fuerza. Completamente normal si las circunstancias ya te rebasaron. Completamente normal si no puedes con esta situación de ser un buen padre o un buen esposo o una buena madre, una buena esposa. Completamente normal. Que te rebasen asuntos. Completamente normal. No es el enemigo, no es que Dios te abandonó, es Dios ahí mismo trabajando en tu fe y forjando en ti esa cosa, esa chispa, ese fuego llamado fe. Y cuando ese fuego llamado fe despierte en ese momento tan malo, entonces no vas a necesitar que Dios diezme al ejército enemigo, que Dios te dé armas, solo vas a necesitar levantarte a hacer algo y vas a ver milagros, vas a ver el respaldo de Dios en todo lo que hagas, solo porque tuviste fe. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.